Yo que tenía el micrófono silenciado. 40 caballos de potencia. 40 caballos. Entonces ahora con estos valores previos puedo calcular el rendimiento estático. El rendimiento estático va a ser igual. Va a ser igual al caudal, este caudal que está aquí previamente, por el PEB0, función de Q, dividido entre 6.000, la constante del ventilador, 350, multiplicado por la potencia del freno, BHP igual. Entonces ya en esta forma calculamos el rendimiento. Lo que no piense aquí, tanto esto como esto corresponde a esta condición que está aquí. A esta condición que está aquí, ¿cuáles serían los valores que le corresponden? Estos que están aquí. Dicho en otras palabras. Aquí tenemos 16.700, que ya es la condición final, y una altura de 3,054. ¿Pero qué nos falta? La potencia al freno. La potencia entonces al freno la calculamos en esta forma. Nos dio este rendimiento y esta potencia, pero esta potencia es para este punto que está aquí. Para este punto que está aquí, tenemos que calcularla diferente. La potencia al freno va a ser igual al caudal. ¿Cuál caudal? 27.180 por, es decir, este que está aquí, este que está aquí es 16.700, perdón. 16.700 por 3.054 dividido entre 6.350 multiplicado ahora por el rendimiento estático, que ya lo calculamos previamente, ¿no? Y eso va a ser igual entonces a 15.48. Ven, así es mucho más sencillo que si lo hubiéramos hecho con las curvas. Con las curvas tenemos que hacer lo siguiente. Definido este punto, pasamos por allí una curva con exponente 2/3. Determinamos este punto que está aquí. Con este punto que está aquí, trazamos una curva de igual rendimiento, pero para un cambio de velocidad. Y obtenemos, no tenemos la curva previa, un punto por aquí. Y después entonces nos desplazamos verticalmente hasta que cortamos la curva original. Eso es bastante más complicado que lo que acabamos de hacer ahorita, ¿no? ¿Alguna pregunta? Esto Claro. último, ¿por qué lo hago en esta forma tan sencilla? Porque con este modelo que tengo yo aquí, con este modelo que tengo yo aquí, yo puedo garantizar que entre este punto y este punto que está aquí, el rendimiento permanece constante. Pero aquí me falta el rendimiento, entonces lo calculo, lo determino aquí. Aquí determino el rendimiento. Regreso a este punto que está aquí, y con estas condiciones que están aquí y el rendimiento de aquí determinó la potencia del freno. Entonces ya tengo absolutamente todo. ¿Algún comentario? Vamos a guardarlo por si acaso. A propósito del grupo, no se olviden de las tareas. Vi de hacer que me mandaste la 11, ¿no? Hoy o ayer, no sé. Sí, las que mandó la semana pasada, que eran lo de la red hidráulica, que había que calcular el alfa, y la otra que era la del efecto de los 3 cambios, lo del ajuste por temperatura, diámetro y velocidad. Resultó fácil, no hubo mayores problemas, ¿no? La idea es que Sí. cada vez que nos reunamos aclaramos alguna duda, ¿no? Esa es la idea. Vamos entonces a echarle una miradita al texto de electricidad práctica, que me pareció
Oye, lo estuve mirando esta mañana, me parece excelente. Bueno, ya ustedes vieron entonces en el Cameron la sección dedicada a la parte eléctrica, ¿no? Bien resumidito, aparece allí los conceptos de factor de potencia, de rendimiento eléctrico. Está claro, a propósito, cuál es la diferencia entre el factor de potencia y el rendimiento eléctrico. A propósito, el rendimiento eléctrico es el provocado por Foucault. Es decir, deberán ustedes tomar en consideración las pérdidas de Foucault. Y el factor de potencia es algo diferente. Deberán ustedes tomar en consideración las bobinas, el efecto magnético, la creación del magnetismo dentro del motor. Esa es la diferencia entre el factor de potencia y el rendimiento eléctrico. A propósito, en el grupo mío hay ingenieros electricistas, ¿no? Si ustedes quieren ahondar un poco en esto o en algo en particular, lo podemos invitar a alguna reunión. ¿Por qué no? Él se llama Carlos Domingo. Bueno, este es el famoso libro. Esta es la página 221 que, fíjense que todo el, la parte, digamos, teórica está acompañada de problemas. Hay más problemas que la parte teórica, dicho en otras palabras. Pero vamos a echarle una miradita del principio, ¿no? Este es el texto. ¿Todo lo tienen? A propósito. No, este libro no lo tenemos. No puede ser. Ah, perdón, No, entonces. estuve revisando y Yo estoy ya, partiendo, no, yo estoy no, ya partiendo va. del, oye, yo estoy partiendo del No, supuesto mentira, que, sí lo tenemos. Acabo de revisar el correo y sí lo tenía por acá. ah, sí lo tienen. Ok. Sí. Richard, ¿le echas una miradita a esto? Richard vino o nos abandonó. No, creo que hoy no se pudo conectar. No se ha podido conectar. Bueno, fíjate, este texto bien clarito en todos sus conceptos se refiere básicamente a esta, la corriente alterna, los principios de corriente alterna y corriente continua y motores. Eso es lo que nos concierne a nosotros. Y la parte de motores es bien explícita, ¿no? Lo primero que hace el libro, por supuesto, es la parte conceptual básica, lo que es la impedencia, lo que es la potencia activa, reactiva, efectiva, lo que es la inductancia, capacitancia, todo ese tipo de cosas, ¿no? Ustedes lo van a ver aquí, desarrollado de una forma bien sencilla, por supuesto. La corriente alterna, pues tienen que manejarla en forma vectorial, no hay otra forma. Está la corriente, sí, la corriente alterna con sus conceptos básicos, lo que es el período, lo que son los ciclos, etcétera, etcétera, ¿no? Y cómo se analiza, ¿no? Porque tanto el voltaje como la intensidad operan aquí en corriente alterna de forma sinusoidal, ¿no? Entonces, tienen ustedes todas las definiciones. Valor medio de una corriente alterna, valor instantáneo, yo creo que es instantáneo o eficaz. Bueno, un momentico. Valor máximo. Supongamos que esto es una intensidad, ¿no? Como fluctúa, ¿no? Entonces ellos definen el valor máximo, el valor medio, el efectivo, ¿verdad? Y el eficaz. El eficaz es cuando la intensidad de una bombilla, bueno, mejor dicho, ajá, ustedes hacen pasar la corriente alterna por una bombilla y hacen pasar la corriente continua y cuando ambas coincidan en intensidad, ese es el valor eficaz, ¿no? Así lo definen ellos. Me pareció bien interesante.
Y entonces, pero vamos un momentico, un poquito a la parte nuestra que correspondería a la página 221. Tienen ustedes entonces aquí la parte de los motores. Esto es lo que nos concierne a nosotros. Partiendo de lo que tienen ustedes en la placa, ustedes pueden definir entonces las propiedades del motor. En este caso específico, observen, tienen ustedes un motor en el cual se ha perdido la placa. Vamos a ver un momentico si ese es el caso. Sí, se ha perdido la placa y ustedes quieren saber qué motor es. Hallar las características del motor, ¿no? Entonces aquí está el paso a paso para poder determinarlo, ¿no? Usan un voltímetro, un amperímetro y un batímetro. Por supuesto, determinan en esa forma la corriente alterna, es decir, la intensidad del voltaje y la potencia. Con el batímetro determinan ustedes en cada, como es un motor trifásico, determinan en cada bobina el vataje. Lo multiplican por 3 y resulta que entonces que este motor consume 8.640 vatios. Esa es la potencia activa. Porque después hay una potencia aparente que toma en consideración no solo la potencia activa, sino la potencia consumida en la creación de los campos magnéticos, que es la potencia reactiva. Eso le da entonces en definitiva la potencia aparente. Ese es el tipo de concepto que quiero que ustedes se lean, ¿no? Sobre todo lo que nos concierne a los motores, que es lo único que vamos nosotros a ver en la parte eléctrica de las bombas y ventiladores, ¿no? Entonces, en esa forma definen ustedes lo que es la potencia aparente, la potencia activa, la potencia reactiva. Y este angulito que está aquí es el famoso ángulo del factor de potencia. Échenle, señores, una miradita y les va a encantar porque se entiende de una forma bien clarita todo. Pero no solo aparecen aquí los motores, aparece absolutamente todo, ¿no? Aparece, por ejemplo, que una fábrica, aquí no es el caso, donde tienen ustedes 20 motores, 30 ventiladores, todo ese tipo de cosas, entonces la analizan punto a punto y después le dicen finalmente, tienen ustedes un factor de potencia de tanto. ¿Quieren ustedes mejorarlo? Entonces calculan la parte capacitiva, ¿no? Bueno, les recomiendo este libro, que le echen una miradita, sobre todo a la parte de los motores. Primero la parte conceptual, ¿no? Lo que es la impedancia, lo que es la reactancia, todo ese tipo de cosas, ¿no? Lo que es el factor de potencia, lo que es el rendimiento, y finalmente váyanse a los motores. Fíjense que el ejemplo es bien sencillo. Tienen ustedes, aquí tienen ustedes, por supuesto, tienen que hacerlo en forma vectorial, las intensidades, los voltajes, todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero en ese ejemplito es bien simpático, que es lo que se le va a presentar a ustedes en la práctica. Ustedes van a una estación, por ejemplo de CanTV, y tienen un motor accionando un ventilador, y en el tiempo alguien le quitó la placa. ¿Por qué? No sabemos por qué, ¿no? ¿Cómo es ese motor? ¿Cómo está operando? ¿Cuáles son sus propiedades? Yo les voy a complementar, si les interesa el tema, lo que aparece en el AMCA. El AMCA es otro texto bien interesante, que lo estamos usando incluso en alguna de las tesis que estamos haciendo ahora, ¿no? Porque es bien didáctico también, ¿no? Si hay interés en ahondar un poquito más, pues le hago llegar el AMCA o le sacamos copia al AMCA y lo distribuimos. A propósito, ¿qué pasó con cavitación? Cavitation. Hola, buenos días, profesor. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Quién es? Pulido. Pulido, ¿cómo estás? ¿Pudiste bajar el Cavitation? No, profesor, todavía no he podido. Bueno. Este fin Yo de lo tengo semana en voy a físico. intentarlo otra vez. Si le hiciera falta, yo lo tengo en físico, le sacamos copia y lo distribuimos entre todos, ¿no?
pero es un librito de 500 páginas. ¿Eh? Déjame ver si lo puedo hallar y si no le escribo para sacarle copia. Sí. Okay. Profesor, disculpa, este libro de electricidad no lo tengo. Ah, bueno, ok. Eleazar, ¿se lo mandas tú o se lo mando yo? Si quieres, se lo mando yo. Ok, ahí tienes, ponte en contacto con Eleazar. ¿Ah? Sí, Dale, gracias, César. dale. A propósito, Eleazar, tú me mandaste ya la relación de lo que lo que yo les he enviado, ¿verdad? Bueno, hay que actualizarla porque tengo, o sea, la última vez que se lo envié fue hace, creo que más de un mes. Sí, porque tengo por aquí otros libros interesantes, para no repetirlo, ¿no? Mándamelo y yo te envío la diferencia, ¿no? Ok, yo más tarde lo actualizo y se lo envío. Ok, bueno, ahorita son las 9:15. Este, preguntas y respuestas, pues. Eso ya le corresponde a ustedes. Ah, mira, a propósito, estaba yo viendo la programación de este semestre. Oye, pero es larguísimo, son 5 meses, ¿ah? Sí, terminé en junio. O sea que todavía tenemos tiempo para ahondar en los temas que ustedes prefieran. Ustedes me dirán, Profesor, todavía falta mucho tema de la materia. no faltaría la parte de sonido, también es una cuestión por encimita, conceptual. Ya la parte de transitorio, bueno, ya lo hemos visto. Vamos a resumir un poquitico los transitorios. Fíjense, el transitorio puede ser un tema bien complicado para desarrollarlo. En la práctica se hace a través de elementos finitos y computadoras, ¿no? Pero a nosotros lo que nos interesa es hacer un estimado. ¿Cómo hacemos el estimado? ¿Qué vamos a analizar nosotros en estas reuniones? Válvulas y bombas. No hay más nada. Entonces, en el caso de las válvulas, vamos a usar al principio Michaux y Allievi. Y después entonces el gráfico que aparece en el Parmakian. Con esas tres formas nosotros podemos precisar bastante bien las intensidades del proceso transitorio, ¿no? Y en el caso de bomba, vamos a usar al principio, por supuesto, Mendiluz, Michaux y Allievi. Y después entonces vamos a concretar eso con los gráficos que vimos antes, ¿no? Creo que son los gráficos de Crawford. Ah, pero en el caso, se me olvidó decirle algo. En el Parmakian, las válvulas se analizan a través de unos gráficos bien interesantes y bien precisos, que son los de Rich. Déjame precisarle eso. En la página 71 del Parmakian, tienen ustedes los gráficos de Rey. Con eso es suficiente para determinar las intensidades del golpe ariete en el caso del cierre de válvulas. Está bien bueno. Y en el caso de las bombas, los gráficos de Crawford. La única consideración, cuidado, es con el valor de K. Si ustedes, ya yo leí el K en unidades inglesas, ¿no? En galones por minuto, etcétera, etcétera, ¿no? Y los 8 grafiquitos estos que obviamente allí tienen ustedes absolutamente todo y pueden ustedes validar la detención de la columna líquida con Mendiluz. Eso es lo que concierne al golpe de ariete. Lo que podemos hacer es poner y analizar más problemitas sobre el tema, ¿no? Y desarrollarlo, pero por estos dos métodos. ¿Qué otra cosa vamos a ver nosotros? Bueno, la parte eléctrica, que la vamos a ver en esta forma muy somera. Podemos ahondar un poquito más en los motores. Y ahí voy a usar entonces lo que desarrolló AMCA
que es cómo determinar la operación de un motor eléctrico a carga parcial. Que un motor, con algunas excepciones, no va a trabajar a plena carga. Entonces allí se definen algunos conceptos tales como potencia a rotor trabajo, potencia a plena carga. ¿Qué otra cosa hay ahí? Eso, básicamente eso. Y ustedes pueden entonces con eso y unos gráficos que vienen en el ANCA, pueden ustedes entonces determinar la operación a carga parcial, que es la que siempre va a presentársele a ustedes. ¿Qué otra cosa podemos analizar un poco? Porque tenemos tiempo. Yo no sé cómo se extendió tanto este semestre. Vamos a hacer entonces problemas de todo tipo, ¿no? Para los motores eléctricos, para los transitorios. En el caso del sonido, yo no sé si ustedes quieren ahondar un poco más en él, ¿no? O quieren ahondar. No hemos hecho nada todavía del sonido, ¿no? Con el Tuman, a propósito del sonido, estamos haciendo ahorita una tesis y nos estamos apoyando en el Tuman y en el catálogo de Train, el de acústica. Estamos haciendo una tesis de eso. Estamos haciendo una tesis también sobre ingeniería. El tema es bien interesante, ¿no? Bueno, las tesis que estamos haciendo ahorita, no tengo por aquí los valores, ¿no? Pero eso para ustedes ya es prematuro, ¿no? Una es, están haciendo un programa para calcular la atenuación que se produce en los conductos, en las transformaciones, en el mismo ambiente. En el mismo ambiente hay siempre, pueden haber alfombras, puede haber unas paredes especiales con un friso absorbente, y entonces lo que se está pretendiendo es calcular en forma digital los decibeles que percibe una persona que esté dentro de la habitación. Esa es una tesis que está haciendo Jonathan. Y el de energía, hay otra tesis que es de energía total, y hay una tesis, oye, que ese no me recuerdo el nombre, que es analizar una sala de máquinas. La de ingeniería inversa. ¿Ah? ¿Cuál? La de ingeniería inversa. Ah, ingeniería inversa. Definitivamente, yo tengo 81 y tú tienes ¿cuánto? 27. Tienes mejor memoria que 23. yo. 23. Hay una pequeña diferencia, ¿viste? Ingeniería inversa. ¿De qué se trata la ingeniería inversa? ¿No? Tú vas a una sala de máquinas, esa es una caja negra. Tú tienes una cantidad de equipos allí, que algunos sin placa, otros con placa, etcétera, etcétera. Y tú quieres determinar cómo está operando esa sala de máquinas. Entonces tú partes de cada uno de los equipos que están allí. O sea que tú partes de lo final, de lo que está instalado. Y entonces analiza cada uno de esos elementos y concluye cuál es el rendimiento de la sala de máquina en conjunto. Y entonces ahora tu aporte va a ser mejorar ese rendimiento. ¿Cómo se puede optimizar las condiciones operativas de una sala de máquinas? Entonces tú por supuesto, lo primero que vas a hacer es primero poner los equipos a trabajar con el mejor rendimiento. Después analizar todas las partes eléctricas y tratar de optimizar la operación de la parte eléctrica. ¿Cómo se hace eso? Como siempre tienen los motores una parte reactiva, tú vas a tratar de reducir el factor de potencia al mínimo. ¿Cómo lo haces tú? Con capacitores. Entonces, en esa forma tú puedes optimizar todo el conjunto. Pero normalmente esos sistemas centrales tienen muchos defectos. Entonces, hay muchas cosas que mejorar. En las torres de enfriamiento, por ejemplo, ¿qué hacer? Eso, no sé si ustedes han visto las torres de enfriamiento, las macro, que tienen unos serpentines inmensos. Esos serpentines inmensos en el tiempo se van obstruyendo, se van deteriorando.
Entonces hay que optimizar eso. O se cambian o se optimizan las tuberías por dentro. Hay el factor de envejecimiento de las tuberías. Hay instalaciones en Venezuela que nunca se le hizo una limpieza a la tubería y tienen ya 25 años. O sea, están totalmente incrustadas, ¿no? Entonces, bueno, hay que destaparla, hay que buscarle la vuelta, o en forma física o en forma química, ¿no? La forma más cómoda es en forma química, ¿no? Eliminar los óxidos en forma química, ¿no? Mejorar el pH del agua que recircula, todo ese tipo de cosas. Eso es lo que es la ingeniería inversa, ¿no? Y ahorita está en boga eso. Ya estamos haciendo un problema, estamos haciendo una tesis, perdón, de eso. Si a ustedes les interesa, podemos hacer una segunda tesis, ¿no? Sobre ingeniería inversa. Y energía total es otra cosa. Bueno, es bastante parecida. Ustedes tienen una edificación y quieren optimizar, quieren disminuir el consumo eléctrico. Entonces, una de las cargas más incidentes, más fuertes que hay en un edificio es por radiación a través de las ventanas. Esa es la carga realmente que afecta al aire acondicionado. O mejor dicho, que condiciona al aire acondicionado. Entonces, por ejemplo, si ustedes deciden poner una superficie reflectante, un papel reflectante, ustedes disminuyen sensiblemente la carga térmica. Otra cosa sería, bueno, optimizar a través de condensadores la operación de todos los elementos eléctricos. No se olviden que hay ascensores, hay escaleras mecánicas, hay iluminación, hay el mismo aire acondicionado, que es la carga más pesada que hay. Normalmente la carga del aire acondicionado es el 50% de la demás carga. Entonces, bueno, el trabajo de ascenso mío hace muchísimos años fue precisamente de energía total. Entonces yo lo desempolvé y lo pusimos a operar ahorita con un tema nuevo, ¿no? De optimización. En la época, cuando yo hice ese trabajo, no, los chillers no venían optimizados, ahora sí vienen optimizados. Ya vienen con un factor de potencia muy bajo. ¿Por qué? Porque el chiller es lo que más consume en un sistema de aire acondicionado, ¿no? ¿De qué consta un sistema de aire acondicionado? La sala de máquinas, donde hay 1, 2 o 3 chillers, los grupos de bombeo, que son 2, el de agua helada y agua de condensación, y finalmente las unidades de manejo de aire, que van a estar distribuidas en todo el edificio. Esas son las cargas que hay que tomar en consideración. ¿Qué hay que preguntar por ahí, señores? Entonces, en resumen, ¿qué nos faltaría? Si les interesa, ahondamos en la parte de sonido, y voy a buscar unos 4 o 5 problemas para hacer y discutir aquí en las reuniones, ¿no? De acuerdo. ¿Qué más hay por ahí que podamos ahorita analizar? Y los textos, bueno, ya ustedes saben, ya tienen ustedes todo lo que necesitan. El Cameron en primera instancia, el Parmaquia, y ahora el eléctrico que es electricidad práctico. Por cierto que no tiene autor, pero lo identifican como AFHA 3, el que tenemos nosotros aquí. Es una colección, a propósito. Yo le saqué copia solamente al 3, pero son 5. Bien interesante, ¿eh? ¿Qué más, señores? La idea de las reuniones es que participen ustedes, ¿no? Profesor, una pregunta de ventiladores. Sí, dime. Yo estaba investigando para mi tesis sobre motores de aviones, para motores turborreactores. Entonces, en la parte de los turbofans, que son los que tienen el ventilador para traer más aire hacia el compresor del motor, dice que ese ventilador tiene que utilizar una caja de engranajes para reducir su velocidad hasta unas 2.400 revoluciones por minuto.
porque dice que si esa velocidad del ventilador pasa la velocidad del sonido, disminuye el rendimiento. Entonces, en ese caso, ¿por qué disminuiría el rendimiento si pasa de la velocidad del sonido del ventilador? Bueno, yo me imagino que si hay sonido, hay vibración. Claro, o sea, Si pero hay que pase la vibración, velocidad del sonido. si pasa la velocidad del sonido. Sí, porque en esos Dice motores, que esa- usualmente dice- el eje de la turbina y el compresor va a 70.000 revoluciones por minuto. Entonces tienen que Eso, utilizar una caja de engranaje para reducir la velocidad del ventilador del motor. Entonces bueno, utilizan ese sistema de engranajes para reducirlo a 2.000 revoluciones aproximadamente. bueno, en cualquier caso tienen ustedes que reducir la velocidad del sonido. Eso es un problema que crea dificultades en todo, ¿no? Pero tú me estás hablando de, ese es el aire acondicionado de un avión. No, no, para el turbofan, para el motor, Ah, el hay un turbofan. ventilador en la entrada. Sí, hay un ventilador en la entrada para, para poder mandar más aire al compresor. Entonces estuve leyendo que se suele reducir la velocidad del ventilador hasta, digamos que ese límite de 2.400 revoluciones por minuto, porque si no disminuye el rendimiento del ventilador. Mira, Entonces, lo único que yo sé es que en la medida que aumenta la velocidad del ventilador, hay mayor turbulencia. claro, Hay me imagino que dentro del ala hay la separación de la capa límite, tú sabes, ese tipo de cosas. Y en la salida, entonces, hay una grandísima turbulencia. Yo no sé si esa grandísima turbulencia podría aumentar la velocidad del sonido o disminuirla, no lo sé. Eso sí no lo sé. Yo lo que sí claro, sé puede ser. que el rendimiento disminuye cuando tú aumentas la velocidad del rodete. ¿Por qué? Porque tú Sí, creas una separación real de la capa límite. Entonces, por eso es que en la salida de los ventiladores, por ejemplo, tú no tienes, hay una norma que no puedes hacer ninguna bifurcación antes de los 2 metros de salida. Entonces, primero tienes que, algo así como linealizar el flujo de aire, ¿no? Y eso puede ocurrir a partir de los 3 metros, ¿no? Puedes poner una rejilla ellos lo llaman de eliminación de turbulencia. Y eso se puede poner a los 2, 3 metros, ¿no? Ustedes tienen que evitar esa turbulencia definitivamente. Y la turbulencia, ojo, es la que produce el ruido. En el caso de los ventiladores, por ejemplo, el aspa inclinada hacia atrás es muy silenciosa, a diferencia del aspa inclinada hacia adelante, en donde hay una separación excesiva de la capa límite. En aire acondicionado ya no se usan los álabes inclinados hacia adelante, ¿no? En la ventilación mecánica sí, por cuestiones económicas, ¿no? de acuerdo. Bien. El, el, a propósito, en la energía inversa se les presenta siempre el problema en esta forma, una caja negra con una cantidad de equipos electromecánicos. Y ustedes tienen que discernir, tienen que determinar qué es lo que hay allí, cómo está operando y cómo mejorar su operación. Eso es lo que la energía inversa, ¿no? Interesante, ¿eh? Se pueden hacer muchos trabajos con esto. Hay otra consideración, por ejemplo, en las salas de máquinas de CAN-TV hay motogeneradores grandes, entre 400 y 500 kVA, ¿no? Y eso sí es un elemento de ruido. Eso es algo insoportable. Entonces, ¿cómo atenuar ese ruido? Ya en la mayoría de las salas de máquinas se ha confinado el motogenerador es decir, con un cajón acústico, por llamarlo de alguna forma, y se reduce los decibeles que están cercanos a los 100 decibeles, se reducen a 60, 40, aceptables en una sala de máquina, ¿no? Ese también es motivo de tesis, ¿no? Es decir, yo les puedo conseguir, por ejemplo, la estación tal de CanTV tiene un problemita con el ruido, está cercano a los 100 decibeles. ¿Cómo atenuarlo?
Eso se hizo mucho cuando se iniciaron las instalaciones del metro, que se instalaron los aire acondicionados y en el aire acondicionado había las torres de enfriamiento que producían mucho ruido en los edificios cercanos. Sí, cercanos. Entonces hubo una protesta general y hubo que hacer un tratamiento de todas esas torres de enfriamiento. Básicamente se confinaban con materiales acústicos, pero ojo, la torre tiene que tener aberturas para que entre el aire y salga el aire. Entonces era un tratamiento especial que se le hizo a todas esas compuertas. Bueno, ahorita hay varios, yo creo que va a haber mucho trabajo ahora y muchas tesis, porque el COVID ha paralizado muchos trabajos, mucho trabajo. Entonces, los próximos estudiantes van a estar beneficiados por eso, porque van a tener varias opciones o múltiples opciones. Con lo que me acabas de preguntar no te puedo precisar. Lo único es eso, lo que te estoy diciendo, ¿no? Sobre la turbulencia. ¿Por qué Vale, está bien. se reduce la velocidad? Tienes que reducirlo al mínimo, pero en este caso no sé qué hacer. Caso muy específico. Sí, no, pero no había considerado lo de la turbulencia, o sea, no había pensado en eso. Ah, sí, eso. En la medida, y con esa velocidad que me estás diciendo, hay una turbulencia, bueno, No, y también increíble. considerando que va, o sea, que es para un avión y que va a estar a un montón de pies de altura, también ahí cambian las condiciones del aire. También me imagino que tiene Ah, que no. ver algo de eso. Bueno, si el aire es, bueno, es que el aire es menos denso a la altura, Sí, eso aumenta la turbulencia. Si fuera al contrario, si fuera más denso, disminuiría la turbulencia. ¿Sí? Además de eso, hay un efecto claro. de altitud. Hay un efecto de altitud. A Sí, propósito es de verdad. altitud, ¿se recuerdan ustedes cómo determinar la presión de vapor a cierta altitud? Porque no es lo mismo calcular una bomba, la altura de una bomba a nivel del mar, que en el Humboldt. Son dos condiciones totalmente diferentes. En el Cameron aparece, en uno de los apartados, aparece la presión de vapor en función de la altitud. ¿Tienes ese dato? ¿Lo habías considerado? Sí, Ok. Sí. Señores, ¿algo más ahorita? Entonces, en resumen, para la próxima semana les voy a preparar unos 4 o 5 problemas. Se los mando antes. Ustedes lo revisan y entonces en el próximo miércoles, si hay alguna duda, lo comentamos. ¿Ah? de acuerdo. Vamos a hacerlo de esa forma. Y no sé si ahorita tienen alguna pregunta. Bueno, por mi parte. Ok. Con respecto a los textos, entonces mándame la relación para ver si hace falta algo más, ¿no? De acuerdo, yo en la tarde actualizo este y se lo envío por correo. Mira, alguien está proponiendo por ahí que se haga el club del Mad Cat. ¿Qué te parece a ti? Está bien. En lugar de echarse palo, tú sabes, hablando, trabajando es decir, haciendo un juego de dominó, pero se hace con el Mad Cat. Se juega con el marcado. Mira, yo tengo un texto, un libro que se llama Numerical Method Using Mad Cat. Ese no lo hemos nunca escaneado. ¿Te interesa eso, César? Pero ese creo que lo tenemos nosotros. Déjeme Así lo revisar. tienen. El de métodos numéricos. Así lo tienen, ¿no? Ah, bueno, que nada, entonces nada, no Sí. dije nada. Ok, Sí, el de excelente. Fawcett. Ahí tienen ustedes absolutamente de todo. Bueno, señores,
Nos reunimos entonces el próximo... ¿a qué estamos hoy? Se me olvidó. Hoy es viernes. Viernes. El próximo miércoles. Nos reunimos el próximo miércoles. ¿Ah? Sí, si hay algo previo interesante, pues si hay algo interesante por ahí previo, pues me pueden llamar. ¿Ah? De acuerdo, profesor. Ok. Chao y buen día. Hasta luego, buen día.